Bien, muy buenos días. Vamos a empezar cantando Es Jesús, la roca fiel es Dios. Lo que vamos a hacer es cantarlo toda una vez y en la segunda vez las mujeres hacen el contracanto, ¿está bien? Y los hombres hacen Es Jesús. Si no la sabés, bueno, cantá lo que sea que aparece en la pantalla, no te preocupes. Se quedaron todos callados igual, los varones y las chicas. No, pero yo traté de seguir a la Capodivossi. Se dice Capodivossi. ¿Y cómo la seguís si tiene el barbijo? No, pero escuchaba Bien, vamos a... Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 49. Salmo 49 y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 20 para preparar nuestros corazones en esta mañana para adorar a Dios. Dice así Salmo 49, 13: Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando algo se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con Él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, por este salmo y vemos el corazón del salmista realmente dependiendo de ti, confiando en ti. Vivimos en un mundo que vive este pasaje, que busca riqueza, que busca poder, que busca dominio, y Señor, sabemos que todas esas cosas, todos terminamos igual, terminamos muertos por nuestro pecado, y Señor, sin embargo, las personas que creen en ti han sido redimidos, han sido regenerados, han sido perdonados, y nos espera como creyentes una vida eterna, glorificándote a ti por toda la eternidad. Señor, pedimos que no solamente eso sea nuestra confianza, lo que creemos, sino que sea nuestro estilo de vida, no estar
dedicado a lo que el mundo se dedica, sino estar dedicado a compartir el Evangelio, a vivir para ti, a crecer y a glorificar tu nombre. Que ese sea nuestro deseo hoy y que sea nuestro deseo todos los días de nuestra vida, glorificar tu nombre por medio de vivir de acuerdo a tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas esta reunión, que realmente pueda ser de provecho para nuestras vidas espirituales y que podamos salir transformados a la imagen de Cristo en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y en una canción que va acorde al Salmo, años mi alma en vanidad vivió, así vivíamos antes, pero el Señor nos salvó. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Damos gracias al Señor, ¿no? Conocemos bien esta canción, es de cuando yo era así, ¿eh? Así que ustedes eran todos jovencitos, ¿no? Demos gracias al Señor. Cristo el Salvador, pero dice Dios el Creador dos veces, ¿no? Está bien. Después lo tenemos que cambiar a eso. Bien, vamos a tener el mensaje en este momento. Igual las dos son verdad, Cristo el Salvador y Dios el Creador, ¿no es cierto? Sí.
pensaba en eso. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 19. Estamos mirando Mateo 19, vamos a ver del versículo 16 al 22. Y realmente la semana pasada terminamos el tema que venimos hablando una semana sobre el divorcio. Pero en la segunda parte del mensaje el Señor empieza a hablar de los niños, ¿no? ¿Se acuerdan que los niños, los padres estaban trayendo a los bebés, habían chicos, Jesús estaba enseñando, estaban molestando, si podemos decirlo de alguna manera, o interrumpiendo a Jesús mientras enseñaba? Y los discípulos dijeron, saquen a sus chicos, sáquenlos, y los retaban. ¿Cómo van a dejar que sus hijos interrumpan a Jesús? Y Jesús le dijo, dejen que vengan, porque de las personas que son como estos niños es el reino de los cielos. Y lo que habíamos hablado, y venimos hablando, lo vemos en el libro de Mateo, es que solamente podés venir al Señor para ser salvo, para ser parte del reino, si venís con una actitud como un niño. Y habíamos mirado que tiene diferentes características eso, pero es la idea de venir sin nada para ofrecer al Señor. Venís con una actitud, un corazón humilde y le decís, no tengo nada para ofrecer, pero creo en ti, creo que tú has provisto todo, y venís con esa actitud y pasás, o sea, el Señor te acepta y pasás de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora, después dice que se fue de allí, va a otro lugar y va a enseñar, pero en el versículo 16 nos va a hablar de un joven rico. Y nos va a dar realmente una ilustración de una persona que no viene como un niño, que tiene toda o sea, indica, nos muestra que va a venir, que va a conocer a Cristo, pero que realmente no lo hace, porque tiene cosas que no puede dejar. Y eso es lo que vamos a ver. El título de este mensaje es ¿cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener la vida eterna? Ahora, la vida eterna se usa varias veces en la palabra de Dios, está más de 50 veces. Conocemos bien un versículo de la Biblia, Juan 3:16, que nos habla sobre la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y cuando habla de vida eterna, y en este pasaje también está hablando de pertenecer al reino de los cielos, es un equivalente a la salvación, y aparece en todos lados de la Biblia. Ahora es interesante que nosotros llevamos el Evangelio a otras personas. ¿Y qué hacemos como iglesia o quizás en tu propia familia? ¿Qué haces para llevar el Evangelio? Normalmente pensamos estrategias para llevar el Evangelio, ¿no es cierto? Hemos tenido muchas aquí en nuestra iglesia, estrategias para que la gente venga, para que escuche el Evangelio, o aún para llevarlo a ellos. Y hemos pasado horas haciendo una estrategia, haciendo un plan, buscando métodos que funcionan para poder llevar el Evangelio. Trabajamos arduamente, ¿por qué? Porque el Señor nos manda a llevar el Evangelio a toda criatura. Y oramos en gran manera para que el Señor nos dé oportunidades de compartir sobre la vida eterna, sobre la salvación del Señor. Y hoy, aun cuando nosotros pasamos tanto tiempo en eso, va a venir una persona y va a decir, ¿cómo tengo que hacerlo? Y el Señor le podría haber respondido de una manera muy fácil, cree y serás salvo, y no hace eso el Señor, lo frena. Y realmente vamos a ver al final de todo que el joven rico se va sin Cristo. Y el Señor acá no hace una estrategia, no hace un plan, es más, probablemente si ves solamente este pasaje, el Señor Jesús es el peor evangelista de todos los tiempos, porque no hizo una manifestación de fe en ese momento, no pudo concretar la salvación. Lo digo irónicamente, ¿no? Obviamente el Señor es el mejor evangelista de todos los tiempos. Pero el Señor lo frena acá. Cuando hablamos acá de cómo obtener la vida eterna, la primera cosa que vamos a ver es que este joven rico sabe lo que quiere, pero vamos a leer el pasaje. Mateo 19, versículo 16, dice: y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Lo que vemos acá, lo primero es que él sabe lo que quiere. Miren el versículo 16. Viene, he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Ahora, este pasaje no nos habla mucho, nos dice algunas cosas sobre esta persona. Nos dice que es joven y nos dice que es un joven rico porque tiene muchas posesiones. Sabemos eso. En Lucas capítulo 18, versículo 18, no lo vamos a leer, pero también nos habla de que es alguien prominente, es alguien con liderazgo aparentemente, y nos da la indicación en los pasajes que también es alguien muy religioso. Entonces probablemente es alguien respetado, no solamente por ser rico, sino por ser alguien de la religión metido en esto. Era alguien sorprendente, digamos, que viene el Señor. Y es más, sabemos que era sorprendente porque Mateo dice, en el versículo 16, dice, he aquí. Y la palabra he aquí es una exclamación, está diciendo, ¿podés creer que vino esta persona a escuchar del Señor? No voy a dar un ejemplo cómo sería hoy, pero pensá en alguien que quizás está en el poder hoy y aparece en nuestra iglesia y viene y dice al pastor, ¿qué tengo que hacer para conocer a Cristo como mi Salvador? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y todos nosotros, si estamos escribiendo, diríamos, ¿podés creer que fulano vino al Señor para preguntarle de cómo obtener la salvación? Es algo donde hay una exclamación, es algo que no se puede creer. Esta era una persona que aparentemente era conocido en esa zona y la gente estaba asombrado que alguien así vendría y le preguntaría tal cosa al Señor. Pero ¿qué vemos acá? Él sabía lo que quería, buscó a Dios, aunque no sé si él sabía que Jesús era el Mesías, pero sí estaba sorprendido por la enseñanza del Señor que lo trajo al punto donde dijo, esta persona debe saber más de la palabra de Dios. Entonces buscó a Dios. Él no frena ahí y empieza con una conversación de diferentes cosas. Vamos a hablar de deporte, del tiempo, y después te pregunto, no, viene y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Realmente, si vemos en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Vemos a una persona que ha vivido religiosamente, ha cumplido con la religión, o él piensa que ha cumplido con la religión. Probablemente, como ya dije, estaba involucrado en muchas de las cosas de religión, y estaba involucrado con los fariseos que cumplían con la ley de una manera exterior. Su apariencia era algo que cumplía con la ley, y este joven tenía exactamente lo mismo. Dice, yo ya pasé por todas estas cosas en mi vida, ¿qué más debo hacer? Porque entiendo que todo lo que está pasando y estoy haciendo con los fariseos no me hace sentir lleno. Siento que no tengo la vida eterna, me falta algo más. Ahora vos y yo sabemos lo que es ese algo más, pero este joven sabía que no lo tenía y lo quería. En Marcos capítulo 10, versículo 17, no lo vamos a buscar, pero nos habla de esta misma persona y nos dice que vino corriendo. Era una persona que vino corriendo delante del Señor para poder hablarle. Y nos dice que él se arrodilló, se postró delante del Señor. Ahora es interesante. En otros pasajes de Mateo, y hemos estudiado eso, las personas que venían y se postraban, venían en una actitud de humildad, ¿no? Venían a declarar, vos sos el maestro, yo estoy acá para someterme a tu vida. Y este joven venía con la misma actitud. ¿Por qué remarco eso? Porque vos y yo diríamos, esta persona va a creer en Cristo, mirá lo que está preguntando, está al borde de creer. Necesitamos que levante la mano o que haga una oración, así hace la manifestación de fe que todos estamos esperando. Es algo normal, nosotros pensaríamos eso, creo que los discípulos mismos pensarían eso. Vino corriendo, se postró delante del Señor. Quizás no porque sabía que era Dios, pero sí sabía que era un maestro que conocía bien la palabra de Dios. Ahora, esto está agregado a este pasaje, pero
aunque él no sabía que era Dios, sí fue a la fuente verdadera, ¿no? Sí fue a la persona correcta, porque Jesús es Dios. Pero él no sabía eso, o no sabemos si sabía eso. Pero hoy en día tenemos tantas personas que están engañadas por la religión, ¿no es cierto? Usan la misma Biblia que nosotros en muchos casos, pero no lo entienden. Están guiados a creer algo que no está ahí del Evangelio. La fuente es Jesús. Yo estaba mirando un pasaje, 1 Juan, capítulo 5, nos dice, versículo 11, nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El joven rico no sabía quién era Jesús, pero estaba impresionado por su enseñanza. No nos dice por qué vino, pero vino corriendo, se postró. Y aunque no sabías, era la fuente verdadera. Él es la vida eterna. La vida eterna se encuentra en Cristo. En el versículo 1 Juan 5, versículo 20, nos dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El hombre estaba buscando a Dios, cómo obtener la vida eterna, y Jesús mismo era la vida eterna. Un pasaje más, Hechos capítulo 4, versículo 12. Quizás conoces bien este pasaje. Y dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Una de las cosas cuando evangelizo, me acuerdo una vez estaba nos juntamos la gente de la primaria una vez, mis compañeros de la primaria. La última vez que los vi teníamos 12 años y después nos juntamos cuando teníamos 35. Y me dijeron, ¿qué era eso que yo cuando era joven les predicaba de Apocalipsis? Iba a la escuela y le decía, va a pasar esto, 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 y se asustaban algunos de mis compañeros, ¿no? Y entonces uno me dijo, ¿qué era eso que enseñabas cuando eras chico? ¿Me podés compartir de eso? Y claro, tenía 15 personas de mi primaria y les empecé a predicar. No estaban muy contentos. No estaban muy contentos porque teníamos varias cosas, hay muchos católicos ahí, pero más allá de católicos había personas que creían en cosas de Buda y cosas así, y estaban mezclados en todas otras religiones, y me dijeron, esa religión que vos estás compartiendo es muy lindo, pero no es la única manera, no es el único camino al Señor. Y vos quizás has experimentado lo mismo, siempre dicen, bueno, eso es lindo para vos, pero yo creo que voy a ir al cielo de esta otra manera, porque debe haber 1000 caminos de llegar al Señor. Y la realidad es que hay una sola forma de llegar al Señor, es por medio a Dios, es por medio de Cristo, que es la vida eterna. El joven rico no entendía todo eso, pero sí fue al lugar correcto, fue a la persona correcta. El mundo de hoy gasta tiempo, energía, hacen diferentes actividades, a veces son más involucrados en su iglesia que nosotros mismos, que los creyentes, ¿no? Y sin embargo, están siendo engañados porque no están siguiendo, o sea, no están buscando al que da la vida eterna, al que es la vida eterna, y eso es Jesús. Pero este joven rico aparece delante de Jesús, sin saber que era el Señor, sin saber, o sea, no sabemos otra vez por qué aparece ahí, pero aparece delante del Señor y hace esta pregunta. Y la segunda cosa es que hace la pregunta correcta. Versículo 16 dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Ahora quizás decir, ¿cómo es la pregunta correcta? Porque ¿qué está preguntando él? ¿Qué obra, qué buena obra puedo hacer para tener la vida eterna? ¿No es cierto? Ahora, eso es la idea de la filosofía del mundo de hoy. ¿Qué te dicen? ¿Y por qué vas a ir al cielo? Porque soy bueno, porque hice cosas buenas, ¿no? Y podés pasar mucho tiempo debatiendo eso, pero decir, bueno, ¿y tu pecado qué? Y voy a ser bueno y espero que Dios encuentre que mis cosas buenas son mejores que mis pecados. El joven rico también está diciendo, ¿qué bien haré? ¿Qué puedo hacer para obtenerlo? Probablemente porque para él la religión hasta ese momento, ¿qué era? Era cumplir con cosas, era hacer cosas.
Era ir a la iglesia, era ofrendar, era no participar de ciertas cosas de pecado. Era un montón de listas de cosas. Entonces él dice, yo ya vengo pensando en la religión así, entonces lo único que quiero agregar es la vida eterna. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué cosa buena puedo hacer para agregar, para poder tener la vida eterna? Y hay personas hoy en día que creen exactamente lo mismo, buscan de la misma manera, pero no entienden que Cristo es la vida eterna. Ahora, como ya dije, si Jesús fuera un evangelista de hoy, un evangelista contemporáneo que vemos en la tele, ¿qué diría? Cree. Acá tenés, esta es la oración que tenés que hacer. Lo tengo anotado en mi Biblia. Y se lo leería y él diría, ¿crees? Sí, creo. Bueno, joya, sos salvo. ¿No? Así muchas veces nosotros testificamos de esa manera acá. Algunas iglesias y pueden hacer esto, nosotros no lo hacemos, pero hay algunas personas que comparten el evangelio y después piden que levanten la mano, ¿no? Y después de que levantan la mano dicen, amén, sos salvo, creíste ahí en tu corazón, buenísimo. No está mal eso, pero a veces confiamos más en levantar la mano y en la oración que realmente crean en Jesús. Si fuera de esa manera, este joven rico se hubiese ido salvo, entre comillas. Hubiese ido salvo porque él hubiese firmado un papel que dice, yo acepté a Cristo. Hubiese puesto una fecha en su Biblia, ¿no es cierto? Él hubiese levantado la mano. ¿Significa que se iba salvo? Y la respuesta es no. El Señor sabía su corazón. Pero a veces nosotros necesitamos tener cuidado y hacemos eso hasta cierto punto. Predicamos el Evangelio y oramos que Dios obre en su corazón, porque el que hace la obra del Evangelio en los corazones es Dios, no nosotros. Y a veces cuestionan personas y dicen, ¿por qué no hiciste una oración? ¿O por qué no pediste que levanten la mano? Y realmente si hacemos eso es solamente para ver si hay algún interés para poder comunicarnos con esa persona después. Pero esas cosas no te salvan. Pero hoy en día los evangelistas contemporáneos buscan cualquier cosa para poder tener resultados, aunque ellos no pueden ver el corazón. Y si Jesús hubiese sido así, le hubiese dicho, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, cree. Pero no hizo eso. Versículo 17. Nos dice, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Realmente le está diciendo esto, en otras palabras, vos sabés lo que ya es bueno, porque vos ya lo estás viviendo, ¿no? Vos sabés las cosas buenas que tenés que hacer, porque están en la palabra de Dios. Era un joven religioso, entonces él había leído la palabra de Dios, probablemente había memorizado la misma palabra de Dios, porque era algo que hacían. Y él le dice, vos ya sabés lo que es bueno, ¿qué me estás preguntando a mí? Yo no te voy a dar información nueva, ya está la información. Y le dice, ¿por qué me preguntás acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Y Cristo no está diciendo que Él no es bueno, que Él no es Dios, pero está diciendo solamente Dios es bueno. Y después le dice la frase clave acá, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si realmente querés ser salvo, guardá los mandamientos, cumplí con la ley de Dios. Y saben que si cumpliéramos con las leyes de Dios perfectamente, que el único que puede hacer eso y lo ha hecho es Dios, Jesús. Y si haces eso, podés ser salvo, ¿sabías? Ya no necesitas, porque no pecaste, no necesitas nada para pagar por tus pecados. ¿Y por qué Jesús le dijo eso? Porque quería que se dé cuenta que Él no podía llegar a Dios por su propia cuenta, que Él no podía cumplir con los mandamientos, porque ninguno de nosotros puede guardar los mandamientos, obedecer y cumplir con los mandamientos. Entonces Jesús le dice, Él le dice, ¿cómo puedo obtener la salvación? Y Él le dice, cumplí la ley perfectamente, ¿no? Date cuenta que has pecado contra Dios. Hay un folleto que me gusta, que lo tenemos ahí atrás, que presenta los 10 mandamientos, y porque algunos te dicen, yo soy bueno, yo no he pecado. Dice, no, nunca robaste un caramelo cuando era chiquito. Ya está.
Es pecado, y según ese pecado, el infierno. Es así. Ese es el pago por ese solo pecado, sin contar los miles de otros que no ha cumplido. Pero el Señor acá le está diciendo, está remarcándole al joven rico para que se dé cuenta de su vida de pecado, para que se dé cuenta que no cumple con los mandamientos. Le dice entonces, obedeced los mandamientos, guardalos. Versículo 18. Y él le dijo, ¿cuáles? ¿Qué mandamientos tengo que cumplir? Y le dice, Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si vos vas a Éxodo, están al revés la forma que él los completa acá, y solamente nos da 6 mandamientos, pero nos da 5 de los 10. Los primeros 5 hablan de Dios y cómo tratamos con Dios, pero acá él está hablando de cómo trata con las personas alrededor, que los 10 mandamientos están divididos así. Y vemos acá, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que realmente es el 6, pero lo pone como 10, y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor agrega eso a los mandamientos que él tiene que guardar. Y miren lo que él dice, versículo 20, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ya cumplo con todo esto. ¿Qué más me falta? Falta algo porque no siento que tengo la vida eterna, me falta algo porque veo algo diferente en los discípulos que están con vos. No sé si eso es lo que pensaba, pero sé que me falta algo, sé que no tengo la vida eterna, y si todo esto que me decís ya lo hice. Ahora no sabemos cuál era su pecado y cuántas de esas había violado, pero sabemos que no las había guardado. Sabemos eso porque es un hombre pecador y no había cumplido con eso. Pero de acuerdo a su religión, que estaba basado en cosas exteriores, él había cumplido con todas las cosas, igual que los fariseos. Los fariseos también pensaban que habían cumplido con todas esas cosas, por eso odiaban tanto a Jesús, porque Jesús vino y les dijo, no cumplieron con nada, su corazón es pecaminoso, su forma de pensar es pecaminosa, no han cumplido con los mandamientos. Y le dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? Y el Señor le dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Le está diciendo, bueno, si vendés, porque hay algunas personas que le gusta esto, dice, si sos rico y tenés cosas, sos un pecador. Tenés que vender todas tus cosas y darle a los pobres, y así vas a seguir al Señor. Eso no es lo que está diciendo acá. Lo que nos está indicando esto es que, número uno, quizás no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque tenía cosas, no nos dice cómo consiguió esas riquezas, pero no sabemos si él trataba bien a los prójimos o no, probablemente no, no sé. Pero el Señor le dice, bueno, acá está tu problema de tu corazón, tus riquezas, tus cosas. No estás dispuesto a dejar esas posesiones que tenés. Él dice, quiero la vida eterna. Y el Señor no le dice, bueno, orá esta oración, sino que le dice, bueno, abandoná todo, cumplí con lo que dice la palabra de Dios, y esas riquezas que tenés en tu corazón, que son tu prioridad, dejalas de lado, regalalas, y después vení y obedeceme, seguime, viví para mí. Vemos algunas cosas acá. No nos habla en este pasaje realmente de pecado y arrepentimiento, pero sí nos da la idea acá, en el versículo 21, podemos decir que está implícito, Dios le está diciendo, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el que controla tu vida? ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Estás viviendo tu vida para tener tesoros y posesiones y todas esas cosas? ¿O estás viviendo tu vida obedeciendo los mandatos de Dios y vení y seguí? Y esa quizás es la pregunta que podemos ver ahí en el versículo 21. Si querés ser perfecto, sacá esas cosas que no te permiten seguir a Dios y seguime. En este caso habla de las posesiones. Pero no es si sos pobre sos más espiritual o si sos rico sos menos espiritual. No es así. Porque cualquiera de los dos, primero que los dos necesitan de Cristo, pero los dos tienen pecados y los dos luchan de una manera diferente, y tener riquezas no es malo y ser pobre no es malo. Dios te cuida de cualquiera de las dos maneras. Entonces no es el tema de rico y pobre en este pasaje.
creo que lo que marca acá es que era rico y era asombroso que él vino pidiendo algo del Señor, diciendo, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Pero al fin y al cabo, el tener riquezas le prohibió ser salvo porque no estaba dispuesto a sacar eso de su vida. Entonces el Señor le dice, buenísimo, cumpliste con todo, bueno, deshacete de eso que todavía te impide seguir al Señor y seguime. Vení, obedeceme y seguime. A veces cuando hablamos del Evangelio, hablamos del pecado y debe haber una confesión de pecado. Este hombre no confesó su pecado, ¿no es cierto? Él vio los mandamientos y dijo, yo los cumplo. Y era evidente que no, porque no estaba dispuesto a dejar de lado esas cosas, sino que pensaba en sí mismo. Y el Señor requiere arrepentimiento en tu vida. Y después requiere que confieses tu pecado y arrepentimiento, que te alejes de ese pecado, que dejes esas cosas y sigas al Señor. Él nos pidió a todos nosotros eso y nos pide eso cada día, de que vivamos para Él y dejemos el pecado de lado. Y después pide que Él sea el Señor de nuestras vidas. Parte del Evangelio, y cuando vos recién creés, vos no entendés todo lo que eso significa, pero cuando vos creés en Cristo como tu Salvador, lo que estás diciendo es, Señor, vos ahora sos el que manda. Vos sos el Señor de mi vida. Ya no estoy viviendo para mí, ya no estoy viviendo para mis placeres. Vos sos el Señor de mi vida y voy a conocerte más por medio de tu palabra y voy a obedecer tus mandatos y voy a crecer espiritualmente para ser como tú eres. Eso debe ser tu meta y mi meta, porque eso es lo que el Señor hizo en nuestro corazón para que podamos realmente tener vida eterna, pero vivir para Él. Pero parte de la salvación, creo yo, es confesar los pecados, arrepentirse, creer en Cristo, pero también ponerlo como Señor de tu vida. ¿Qué significa eso? Significa que lo voy a obedecer. Significa que voy a vivir para Él. Significa que ya no estoy pensando en las cosas del mundo, sino que estoy pensando en el Señor. Ese es el precio de la salvación. Hay un precio. Hoy en día, como ya decía, muchas veces cuando compartimos el Evangelio decimos, vos podés seguir tu vida como quieras, lo único que tenés que venir los domingos, quizás tenés que ofrendar un poco, y levantás la mano y decís que conocés a Cristo como tu Salvador, y listo. Hacemos eso a veces. Es más, a veces decimos, prefiero que esta persona me hable de Dios, aunque sea incorrecto, que sea un pecador y haga otras cosas. No sirve de nada solamente mencionar a Dios, no sirve de nada venir a la iglesia, no sirve de nada ofrendar. Lo hacemos una vez que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, porque es una forma de adorar al Señor y de vivir para el Señor. Versículo 22, la reacción del joven. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste. No se fue salvo, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tenía un corazón por las posesiones. No estaba dispuesto a dejar esas cosas para creer en Cristo. Eso era su ídolo, eso era lo que le impedía conocer a Cristo como su Salvador. ¿Se dio cuenta? Quiero al Señor, quiero obtener la vida eterna, pero lo que quería hacer era agregar la vida eterna a su vida. No quería arrepentirse, no quería mostrar o reconocer que tenía pecado en su vida. Quería agregar eso y seguir con su vida, pero con el gozo de tener la vida espiritual, la vida eterna. Y se fue triste, sin Cristo, sin haber creído. Y no nos dice cuánto, pero era dueño de muchos bienes. Ahora, otra vez, no importa si tenía muchos o pocos, eso le impedía creer en Cristo como su Salvador. Ahora, hoy en día el mundo, Satanás tiene un sistema del mundo, tiene una forma de pensar que ha pasado en todos los países, realmente en todo el mundo, que es, debo conseguir cosas, debo vivir para mí, ¿no es cierto? Podés ver propagandas, pero tienen todo un sistema que está creado, ¿para qué? Para pensar en vos mismo y no en Dios, y no en Cristo. Y nosotros
cuando vamos al mundo a predicar el Evangelio, debemos ser claros en el Evangelio. Porque muchos de nosotros diríamos, este joven rico me dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Le dije, haz esta oración, hizo esta oración, es salvo. Gloria a Dios. Ahora otra vez, no voy a decir que eso está mal en sí, pero en este caso Jesús lo frena y le dice, no, vos tenés un problema en tu corazón y es un pecado que necesitas reconocer, necesitas arrepentirte, necesitas dejarlo de lado y vivir para el Señor. ¿Qué queremos decir con eso para terminar acá? ¿Cómo es que evangelizás vos? Si no evangelizás, entonces necesitas evangelizar, porque Dios nos manda a evangelizar. Pero ¿cómo presentás el Evangelio? No es simplemente una profesión de fe que necesitamos acá, no es que levante la mano, o todo lo que ya dijimos, necesitas presentarle con su pecado. Necesitas presentarle qué dijo Dios y que no podemos cumplir con los mandamientos, porque somos pecadores. Y después que reconoce su pecado, podés hablarle, pero lo bueno es que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y ahí lo único que tenés que hacer, ya reconociste tu pecado, ya te arrepentiste de tu pecado, crees que Cristo tomó tu lugar, pagó por eso, sufrió la ira de Dios en tu lugar, realmente por tu pecado. La idea es que Dios trató a Jesús como un pecador, aunque no era pecador, y ahora, cuando creemos, nos trata a nosotros como alguien que no es un pecador, cuando somos pecadores. ¿Cómo evangelizás? ¿Cómo presentás el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo como su Salvador? Es muy importante eso, porque no queremos personas que hacen manifestaciones de fe. No solamente queremos nuestro corazón, que seamos verdaderamente salvos, pero queremos personas que profesan verdaderamente porque creyeron en Cristo, porque se arrepintieron de su pecado, porque reconocieron su pecado, creyeron en Él y tienen vida eterna. Hay muchas personas hoy en día que, aunque nosotros no podemos ver su corazón, podemos ver que no tienen fruto, pero piensan que son salvos porque en su Biblia figura la fecha que conocieron a Cristo como su Salvador. No sé si eso se hace hoy en día, se hacía cuando era chico, ¿no? Pero hay personas que creen que van a ir al cielo porque hicieron una profesión de fe. No hay ni un cambio en su vida. Hay pecado, no hay arrepentimiento de pecado, no hay fruto espiritual, pero piensan que van al cielo. Entonces, hermanos, primero, si estás así hoy acá, date cuenta o fíjate en tu vida si realmente sos salvo y evalúa eso. Porque si no sos salvo, o si estás confiando solamente en una Biblia que vos anotaste o una profesión de fe, evalúa si el Señor verdaderamente te salvó, si realmente reconociste tu pecado y te arrepentiste y creíste en Él. Y una vez que has hecho eso, cuando predicamos debemos ser muy claros en cuanto a esto. Debemos presentar la palabra de Dios para que se den cuenta que ellos son pecadores, nacieron en pecado y pecan, y debemos mostrarles su pecado y llevarlos o guiarlos para que entiendan que necesitan arrepentirse de eso y creer en Cristo como su Salvador. Y una vez que presentamos eso, debemos orar, porque nosotros no hacemos la obra redentora en su vida, la hace Dios. A veces nos gusta presionar hasta que la persona dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me deje de molestar? Necesitamos tener cuidado cómo evangelizar. Como dije al principio, la mayoría de las personas dirían, qué malo que es Jesús evangelizando. Porque tenía una persona acá listo para ser salvo y realmente Jesús lo frenó y dijo, no, vos no estás verdaderamente listo porque tu corazón no querés dejar las cosas que te impiden ser salvo. No querés dejar eso, no querés reconocer tu pecado, no querés arrepentirte de tu pecado y después creer en Cristo. No es simplemente que hagan una oración, no es simplemente que lo anotemos en una Biblia, sino que debemos compartir su pecado, arrepentimiento del pecado, creer en Cristo como su Salvador. Si sos salvo, gloria a Dios, ahora podés vivir para Dios, ¿no es cierto?
Este joven rico no vivió para Dios. No sabemos si más adelante creyó o no, no sabemos más nada de él, pero nos da la idea de que no, y hoy no está con el Señor. Pero nosotros, si creímos, somos salvos, ahora podemos vivir para el Señor y debemos tener mucho cuidado cómo presentamos el Evangelio con nuestro testimonio, presentando la palabra de Dios para que se den cuenta de sus pecados. ¿Cómo obtener la vida eterna? Bueno, Jesús es claro acá. Primero que no es de nosotros, sino que es lo que el Señor hizo. Pero debemos presentar el pecado, presentar arrepentimiento de pecado y creer en Cristo como nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, también el salmo que leímos hoy y la música que hemos cantado en esta mañana. Señor, sabemos que hemos nacido en pecado y que por partes de nuestra vida fuimos pecadores, perdidos, lejos de ti, buscando nuestros propios deseos. Y Señor, gracias porque un día nos presentaste con el Evangelio, nos presentaste con tu palabra para que nos diéramos cuenta que nacimos en pecado y continuamos pecando. Y que el pecado nos lleva a una muerte lejos de ti, en un infierno por toda la eternidad. Sin embargo, Señor, al entender nuestro pecado, también nos has dado una esperanza. Nos has dado, entregaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar, por nuestros pecados. Y Señor, te agradecemos porque un día nos ayudaste a creer en ti. Nos dimos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y creímos en ti. Y al creer en ti fuimos salvos. Te damos gracias por eso, Señor. Si hay alguien aquí o alguien mirando por el video que está como este joven rico, Señor, y no está dispuesto a reconocer su pecado, pedimos que obres en su corazón, que se dé cuenta hoy de su pecado, que se pueda arrepentir y creer en Cristo y puede ser perdonado de sus pecados y puede tener vida eterna. Y pedimos que lo haga en este momento. Y Señor, te pedimos para todos nosotros que ya hemos creído en ti, que podamos vivir para ti, creciendo cada día a ser como tú eres. Y también cuando predicamos el Evangelio, que podamos ser claros en cuanto a marcar el pecado y que necesitamos de un Salvador. Y que ese Salvador es Cristo y que podamos presentarlo de una manera clara. Señor, pedimos que nos des oportunidades en esta semana de comunicar el Evangelio, que nos des puertas abiertas para que personas puedan creer en ti y que podamos ser claros cuando compartimos el Evangelio. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción, Salvador maravilloso. Yeah.
algunos avisos. Primero que nada está la caja ahí atrás, si querés ofrendar, una forma de adorar al Señor, está ahí atrás, podés ponerlo allí, después lo contaremos y lo ponemos con las otras ofrendas, pero es para que sepan eso, para adorar a Dios de esa manera. Algunos pedidos de oración que les comparto. Primero que nada, mi suegra Mónica está internada, la internaron anoche, tenía bajas pulsaciones, ayer ha estado viendo los doctores y todo, así que para celebrar el cumpleaños de Romina, ayer cortamos todo y bueno, Fede y Nadia la llevaron al centro y está internada allí. Oren que puedan hacer todos los estudios necesarios y que puedan realmente ayudarla. Está bien, está estable, pero bueno, oramos por ella y oramos también por mi suegro, bueno, y el resto de la familia, ¿no? Que están por la preocupación del momento también. Confiamos en Dios, pero oramos también por esa situación. Y también oramos por Jorge García, que es un amigo de Klaus, que está sin iglesia en este momento, así que bueno, ya está, pero que está buscando una iglesia, así que oramos por él, que pueda encontrar una buena iglesia que predica la palabra de Dios y pueda congregarse, así que seguimos orando por él. Oramos el uno por el otro, ¿no es cierto? Seguimos haciendo eso, necesitamos seguir ministrándonos. Si vos decís, bueno, no me están llamando, no me ministran, bueno, sé la persona que lo hace y seguimos animándonos, creciendo. Y también, bueno, oremos por oportunidades en esta semana de compartir el Evangelio, ¿no? Y que personas puedan realmente conocer a Cristo como su Salvador. Así que eso es todo lo que tengo hoy, así que vamos a terminar con un sí. Yo quería agradecer porque tuve muchas oportunidades esta semana con mis compañeras, un poco le conté a ella, pero después se abrieron más oportunidades y bueno, para que Dios me dé sabiduría. Y el otro motivo de agradecimiento es que mi marido fue a un trabajo y no le vinieron 2 personas que habían contratado. Y él estaba preocupado, pero bueno, tenían COVID los 2 que había contratado. Así que Dios, realmente si viéramos la mano de Dios en cómo nos cuida, ¿no? Cómo previene un montón de cosas y nos cuida, ¿no? Así que es un motivo de agradecimiento. Bueno, qué bueno. No sé si estabas contento, Freddy, en ese momento, pero después estabas contento. Bien. Bueno, gracias a Dios que te cuidó de eso. Bien. Bueno, vamos a orar entonces y terminamos con la reunión de esta mañana. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más que podemos estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias y pedimos que tu nombre haya sido glorificado por medio de la prédica, por medio de la música, por medio de nuestros corazones, aplicando las verdades de tu palabra. Señor, te pedimos también que en esta semana nos des oportunidades de compartir el Evangelio, que podamos ser claros, que podamos presentar el pecado de esa persona, al igual que nuestro pecado en algún momento que reconocimos y nos arrepentimos, pero que realmente podamos compartir bien el Evangelio y que obres en los corazones para que personas puedan creer en ti. Señor, te damos gracias también que nos cuidas, que estás atento a nuestras necesidades y realmente podríamos dar testimonio de vez tras vez cómo nos has cuidado, cómo has provisto y cómo sigue siendo Dios en control de todo, aún en el medio de las cosas que vivimos como país y como en el mundo. Pero Señor, te pedimos también, confiando en ti, pedimos ahora especialmente por la salud de Mónica, pedimos que la fortalezcas, que realmente los doctores puedan darle un medicamento que pueda solucionar algunos de los problemas que está teniendo, que puedan ver todos los detalles para poder ayudarla con eso y que pronto ella pueda salir del hospital, estar en casa y sentirse mejor. Señor, pedimos que la fortalezcas en este tiempo, que pueda descansar en ti, que no es fácil lo que está viviendo, Señor, pero que pueda descansar en ti y que lo uses para que ella siga creciendo y glorificándote en su vida. Señor, pedimos por Alberto, pedimos que obres también en él, que lo animes en este tiempo, que pueda estar fortalecido, Señor, y por el resto de la familia. Y Señor, pedimos que bendigas allí. Te pedimos también por Jorge García, pedimos por su vida, Señor, pedimos que él pueda encontrar una iglesia donde predican sana doctrina, Señor, que se pueda congregar y como tú mandas, Señor, y que pueda crecer. Y Señor, pedimos que
bendigas grandemente en este tiempo, que lo ayudes a Klaus también a ayudarle, a animarle. Y Señor, pedimos que Jorge pronto pueda tener una iglesia donde puede congregarse. Señor, te damos gracias, te pedimos por aquellos hermanos que nos han venido en esta mañana, pedimos que obres en ellos, que los fortalezcas también, Señor, por diferentes razones, pero Señor, pedimos que pronto puedan estar aquí con nosotros congregándose y que puedas abrir puertas para que eso pueda pasar, Señor. Y te damos gracias una vez más que podemos reunirnos aquí. Pedimos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros, que nosotros como hermanos también podamos ministrarnos de acuerdo a tu palabra, Señor, y que podamos glorificarte en esa manera. Pedimos ahora que nos cuides al regresar a nuestros hogares y que podamos vivir en este día y esta semana para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.